Bueno chicos, tenemos ya una nueva versión de Kali Linux, que es Kali Linux 2021.4, que lanzaron el otro día. Yo soy Loveril King y en este vídeo voy a mostrar cómo instalar esta nueva versión en VirtualBox. Si tienes ya instalada una versión anterior y quieres actualizar a esta última versión desde ella, aquí arriba tendrás un vídeo en el que enseño a hacerlo. Y si quieres hacer la instalación desde cero, continúa viendo este vídeo. Por cierto chicos, si queréis conocer todos los cambios que trae esta última versión respecto de la versión anterior, en un comentario fijado de este mismo vídeo dejaré el enlace a este changelog en el cual se muestran resumidos todas las novedades de esta última versión, así que si lo queréis en un comentario fijado pues tendréis el enlace a este changelog. Y una vez dicho todo esto, vamos a ver cómo instalar este sistema operativo en VirtualBox. Para instalar Kali Linux en VirtualBox, lo primero que haremos será venirnos a esta web, que es la web oficial de Kali Linux, cuyo enlace voy a dejar en un comentario fijado de este vídeo junto con el changelog, y bajaremos un poco hasta encontrar esta sección, en cuya sección la opción que nos va a interesar para este vídeo va a ser la del medio, la cual será la instalación completa de este sistema operativo. Y aquí arriba podemos observar que tenemos dos pestañas, 64 bits y 32 bits. Nos colocaremos en una pestaña o en otra dependiendo de la arquitectura de nuestro sistema operativo. Para conocer la arquitectura de nuestro sistema operativo, vamos a venir al explorador de archivos de Windows y una vez aquí nos colocaremos sobre este equipo, haremos un clic derecho, elegiremos propiedades y aquí dentro podremos observar que en tipo de sistema mi sistema operativo es de 64 bits, por lo cual a mí me interesa colocarme en la pestaña de 64 bits. Si vosotros tuvieseis un sistema operativo de 32 bits os colocaríais en esta, o si tuvieseis de 64 bits pues en esta. Una vez sabemos cuál es la arquitectura de nuestro sistema operativo y ya lo tenemos todo bien claro, pues procederemos a hacer la descarga. Para hacer la descarga tenemos dos opciones, o bien por descarga directa o por torrent. En mi caso elegiré descarga directa, haremos clic en el botón y se empezará a descargar Kali Linux. Yo ya lo tengo descargado, entonces voy a cancelar la descarga y una vez vosotros lo tengáis descargado continuaremos con el siguiente paso. Bueno chicos, una vez hayáis descargado la ISO de Kali Linux 2021.4, vamos a abrir VirtualBox, este programa de aquí. Si todavía no tienes instalado VirtualBox, aquí arriba te dejo un vídeo muy fácil y muy corto de 4 minutos de duración en el que enseño a instalarlo. Y una vez hayamos descargado la ISO de Kali Linux e instalado VirtualBox, vamos a continuar con el proceso de instalación. Vamos a ir a máquina, elegiremos nueva y crearemos una nueva máquina virtual para este sistema operativo. El nombre vamos a poner como vamos a llamar a nuestra máquina virtual. Yo en mi caso le voy a llamar Kali 2021.4. Con este nombre identificaremos la máquina virtual. En tipo seleccionaremos Linux y en versión elegiremos Debian 64 bits si hemos descargado la versión de 64 bits o Debian 32 bits si hemos descargado la de 32 bits. Si por alguna razón hubieseis descargado la de Debian 64 bits y solo os apareciera de 32 bits, esto puede deberse a que vuestro procesador no admite tecnología de virtualización, por lo cual deberéis investigar si vuestro procesador admite soporte para VirtualBox de 64 bits. Y si admite soporte, entonces deberéis entrar en la BIOS y activar la tecnología de virtualización que suele encontrarse en opciones avanzadas de la BIOS. Una vez hayamos establecido todas estas opciones, clicaremos en Next y en esta pantalla elegiremos la memoria RAM que vamos a asignar a Kali Linux.
Lo recomendable es asignar la mitad de la memoria RAM que tenemos en nuestra máquina real. Una vez lo hayamos asignado, haremos clic en Next. En esta pantalla dejaremos crear un disco duro virtual ahora seleccionado y haremos clic en crear. Aquí lo dejaremos por defecto y haremos clic en Next. Lo dejaremos en reservado dinámicamente y haremos clic en Next. Y aquí vamos a asignar el tamaño que vamos a aportar a nuestro disco duro virtual. Yo en mi caso le voy a poner 30 GB, vosotros podréis poner el tamaño que consideréis necesario, pero yo recomiendo que sea más de 20 GB para que después no nos dé problemas. Y una vez hayamos asignado el tamaño, haremos clic en crear y ya tendremos aquí creada nuestra máquina virtual de Kali Linux 2021.4. Ahora la abriremos y aquí vamos a insertar el disco de instalación, el cual hemos descargado anteriormente. Para ello vamos a hacer clic en este icono, vamos a hacer clic en añadir y vamos a buscar el disco, la ISO que hemos descargado anteriormente. Haremos un doble clic sobre ella, hacemos clic en seleccionar, vamos a comprobar que hemos metido la correcta y una vez hecho todo esto haremos clic en iniciar, con lo cual ahora tardará un poquillo y saldrá el asistente de instalación. En esta pantalla vamos a hacer un intro sobre Graphical Install, instalación gráfica, y vamos a esperar a que aparezca el asistente de instalación de Kali Linux. En la primera pantalla nos va a pedir que seleccionemos el lenguaje de instalación. Vamos a buscar nuestro lenguaje, en mi caso es el español, y una vez lo tengamos localizado lo seleccionaremos y haremos clic en continuar. En esta pantalla nos pregunta por nuestra ubicación, en mi caso es España. Cuando lo tengamos haremos clic en continuar y en esta por el teclado, en mi caso es español. Cuando lo tengamos hacemos clic en continuar. Bueno, debido a que ha tardado un rato entre la anterior pantalla y esta, he hecho un pequeño corte. Ahora ya volvemos y en esta pantalla pues nos pregunta cómo queremos llamar a la máquina. Yo lo voy a dejar por defecto en Kali y hacemos clic en continuar. Aquí lo dejamos por defecto y hacemos clic en continuar. Ahora nos pregunta por el nombre completo del usuario. Yo voy a poner el nombre del canal. Una vez hayamos establecido el nombre completo para el usuario, hacemos clic en continuar. Ahora nos pide que seleccionemos un nombre de usuario para la cuenta. Es importante que recordemos bien este nombre de usuario, ya que es el que nos va a preguntar cada vez que nos logueemos en Kali Linux. Yo voy a dejar el overall y una vez tengamos el nombre de usuario hacemos clic en continuar. Nos pregunta por una contraseña, lo mismo que el nombre de usuario, es importante que la recordemos, si hace falta nos la apuntamos en algún sitio. Una vez lo hayamos establecido hacemos clic en continuar. En esta pantalla seleccionamos una ubicación en nuestra zona horaria y hacemos clic en continuar. En esta parte nos va a hacer las particiones del disco. Como estamos haciendo esta instalación sobre un disco duro virtual, no es necesario que tengáis miedo con las particiones, ¿vale? Vamos a elegir guiado, utilizar todo el disco y hacer clic en continuar. Seleccionamos nuestro disco duro virtual y hacemos clic en continuar. Seleccionamos todos los ficheros en una partición, continuar, y lo dejamos en finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco, continuar. Confirmamos que queremos escribir los cambios en el disco, continuar. Y se empezará a instalar el sistema base. En la siguiente pantalla vamos a dejar los programas que vienen marcados por defecto y vamos a hacer clic en continuar. Por cierto chicos, si este vídeo os está resultando útil, agradecería muy fuertemente que lo apoyaseis con un fuerte like
y os suscribáis y activéis la campana con todas las notificaciones activadas para que YouTube os recomiende todo mi contenido, porque en este canal vais a poder encontrar diversos tutoriales de informática muy bien explicados y con mucha información. Bueno, en la siguiente pantalla indicamos que queremos instalar el cargador de arranque Groove en la unidad principal. Haciendo clic en continuar, seleccionamos la partición en la cual vamos a instalar el cargador de arranque Groove y finalmente nos aparecerá la última ventana del asistente de instalación, la cual nos está indicando que Kali Linux se ha instalado en VirtualBox. Ahora ya solo nos faltaría reiniciar y comprobar que se ha instalado todo correctamente. También nos está diciendo de asegurarnos de extraer el medio de instalación para que el sistema arranque desde el disco duro en lugar de volver a arrancar desde el disco de instalación, y así evitar tener que repetir todo el procedimiento para volver a instalar Kali Linux. Como lo estamos instalando en VirtualBox, el propio programa se va a encargar de extraer el disco de instalación para que no tengamos que hacerlo nosotros, y así lo único que vamos a tener que hacer es reiniciar. Y una vez se ha instalado todo esto, tal vez te interese ver este vídeo que te voy a dejar aquí arriba, en el cual enseño los primeros pasos, las cosas más recomendables e importantes a hacer justo después de instalar Kali Linux. Así que si te interesa, aquí te lo dejo. Y nada, una vez dicho todo esto, vamos a hacer clic en continuar y vamos a esperar a que se reinicie. Aquí hacemos un intro. Cuando nos aparezca esta ventana es la ventana de login. Aquí vamos a poner el nombre de usuario que hemos establecido anteriormente y aquí la contraseña, y haremos clic en iniciar sesión. Ahora esperaremos a que cargue el sistema operativo y emplearé un comando para comprobar que estamos en la última versión hasta la fecha, que es la 2021.4. Abrimos una terminal. Aquí escribimos lsd espacio release barra baja no, perdón, nunca me acuerdo de esto. lsd barra baja release espacio -a. Como vemos, estamos en la última versión, que es la 2021.4. Bien chicos, nada, si os ha resultado útil este vídeo, agradecería que me apoyaseis con un fuerte like, suscripción y campana activada con todas las notificaciones para que entre bien todo mi contenido. Y esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.